Muy buenas noches, compañeros de C2Speak. ¿Cómo están? Espero que muy bien, espero que me escuchen bien y que pues me estén acompañando en esta noche tan fría. Pues, ¿qué les cuento? Espero que esté transmitiendo donde debo estar transmitiendo, no haya el más mínimo riesgo. Me cuentan si la música se escucha bien, si me escuchan, si está muy fuerte. Hoy los vengo acompañando con una canción y con una historia que tiene que ver con bosques y terror. Entonces espero que lo disfruten. No sé. Ok, muchas gracias. Estoy compartiendo en el otro Facebook, en mi Facebook. Hola Harold, bienvenido. Qué gusto compartir con ustedes. Hola Alexa, querida maestra, ¿cómo estás? Entonces espero haber compartido. Y pues aquí también pues compartamos, no sé si ya aparezca en la página para poderles seguir compartiendo. ¿Está bien? Hola Jenny, bienvenida. Buenas noches, maestra del community, ¿cómo está? Yo con mucho frío, incluso tocó hacer aguapanelita, miren. Lo que nunca falta aquí. Espero que el sonido esté bien, que les guste. Hoy traigo un relato que quizás no sea muy conocido por todos ustedes y quizás no hayamos trabajado mucho, pero es un relato de Karl Eduard Wagner. Este autor, les cuento, me sorprendió porque a mí me encanta, fue una locura o fue en su época una muy buena, pues una película que creímos los jóvenes de esa generación que era real. Esa película bueno, aquí hay partes de esa película, no todo, entendiendo que esa película es La Bruja de Blair. Entonces, si alguno de estas nuevas generaciones no la ha visto, le invito a que la vea. Ese es un terror. Yo le digo que es terror y terror psicológico a su vez. ¿Cuál es la idea de hoy? Que les voy a narrar esta historia. Ustedes al final saquen sus propias conclusiones. Esta historia del día de hoy es de, como les dije, Karl Eduard Wagner, pero está incluido en los mitos de ahí está bien el sonido. Hola Luismi, ¿está bien ahí o más bajo? Esta historia está en los mitos de Cthulhu, que es de Lovecraft, uno de nuestras primeras lecturas que hicimos acá. La revista Arcan lo incluye por su parecido. Hola Kevin, bienvenido, no te habíamos visto por acá participando. ¿Listo? Pues siendo las 8:05 de la noche y ya todo está el sonido bien, ¿verdad? Iniciamos la historia. Estacas. El arroyo Mann se perdía en los bosques al norte del estado de Nueva York. El Ford de Colin Leverett cruzó el puente que conducía hasta allí mucho antes de que proliferaran los vehículos.
con una caña, aparejos, un nylon en el bolsillo y una sartén de hierro calzada en el cinturón. Desde el puente, el valle se abría una extensión de pastos bajos, pero corriente abajo del arroyo la tierra había dejado de ser cultivada y estaba llena de plantas silvestres y manzanos descuidados. Leverett pasó junto a la vieja instalación ferroviaria, abandonada en 1870, y vio un trozo de madera que se ramificaba en varias estacas. Pensó originalmente que debía decir prohibido el paso, pero el mensaje, que sí existió, estaba borrado. Su entrenado ojo de artista percibió, sin embargo, que los clavos eran nuevos. No le prestó más atención hasta que un poco más allá encontró otro, y otro, y otro. ¿Cosas de niños?, se preguntó. No, realmente la disposición de las estacas eran demasiado sofisticadas. Los ángulos, las distancias, el trabajo eran sumamente hábiles. Había además algo inquietante en el efecto que producían. Algo más abajo, rodeadas por la naturaleza de aquellas extrañas estructuras de madera, estaban por todas partes. Estacas hechas con ramas de árboles y trozos de tablones clavados junto en una fantástica disposición. Además, no habían dos iguales. Colin Leverett se olvidó de las truchas que iba a pescar. Buscó en su bolsillo un pequeño cuaderno de notas, un lápiz y empezó a dibujar las estructuras más elaboradas. Quizás alguien más adelante pudiera explicarlas. Estaba aproximadamente a 2 millas del puente cuando llegó a las ruinas de una casa. Una antigua granja colonial construida al estilo holandés, medio desmoronada y tragada por la maleza. Las estacas la abrazaban por completo e incluso la cubrían sobre el tejado, tan apretadas una a la otra que casi parecían una telaraña. Maravillado, las dibujó mientras se acercaba cautelosamente a la casa abandonada. Su aspecto era francamente amenazador. Entre aquella desolación y aquella demente construcción de estacas, en ese punto cualquiera en su sano juicio hubiese dado media vuelta. Pero Colin Leverett, en cambio, se sentía intrigado. La puerta estaba sacada de su marco y entró con cuidado. La casa se veía vacía. Solo había motas de polvo flotando en la luz del sol de la tarde, entre hojas, cascotes y maderas podridas. Alguien había estado allí recientemente y había cubierto las paredes enmohecidas con la vertiginosa complejidad del diagrama de las estacas. Su lápiz voló sobre el cuaderno dibujándolas, comparando esquemas. Era el lugar donde se había diseñado toda esta locura. El oscuro hueco de una puerta se abría al sótano. ¿También habría dibujos allí?, se preguntó. ¿Y qué más habría? Se preguntó además si era prudente bajar. El sótano estaba a oscuras salvo por la poca luz que se colaba por las rendijas. «Hola, hola», llamó. «¿Hay alguien ahí?», preguntó. Pensó que podría encontrarse con un lunático que podría ocurrirle cualquier cosa, y nunca nadie llegaría a saberlo. Pero aún así empezó a bajar cuidadosamente la escalera. Era de piedra y por lo tanto sólida pero traicionera debido al musgo y a los escombros. Al llegar abajo se detuvo para que sus ojos se acostumbraran a las tinieblas húmedas. El sótano era demasiado grande para la casa. De hecho, quizás el sótano era de una casa anterior. Los grandes bloques de piedras de los muros le hicieron pensar en una fortaleza. El lugar parecía vacío. Aunque sin luz, no podía estar seguro de lo que ocultaba las sombras. Había rincones y zonas de las paredes de una sombra más oscura, como si se abriesen a los otros sitios. A pesar de eso, empezó a sentirse inquieto. Había algo más,
Había un amplio bulto parecido a una mesa de centro del sótano, quizás de piedra. Se acercó. Le llegaba hasta la cintura. Una losa de piedra burdamente labrada, sostenida por pilares también de piedra. Pasó su mano a lo largo de la losa. Parecía tener una ranura que le atravesaba a lo largo. Sus dedos encontraron una textura fría, blanda, unas correas enmohecidas. Pensó con desagrado. Entonces algo le cerró sobre su muñeca y clavó unas uñas heladas en su carne. Leverett gritó y tiró con toda la frenética fuerza que pudo, pero sin éxito. El bulto comenzó a levantarse. Leverett gritó de nuevo, desesperado. Su mano libre se aferró a la sartén de hierro que llevaba sujeta al cinturón. Soltándola de un tirón, lo golpeó en lo que parecía ser una cabeza con toda su fuerza, hundiendo su carne, rompiendo sus huesos. La cosa lo soltó. Vio una frente hendida, rezumando una sangre espesa y unos ojos que le brillaban con una horrible vida. Por fin acabó de liberarse y huyó, sacando fuerzas para correr sin descanso del recuerdo de los pasos que había oído subir torpemente la escalera del sótano detrás de él. Cuando Colin Leverett regresó a la ciudad, era un hombre cambiado. Había envejecido. Su energía, su forma de caminar había languidecido. Sus ojos parecían extraviados. Con el tiempo, sus amigos pudieron ver que su afición por lo macabro se había convertido en una morbosa obsesión. Los editores de revistas de terror para los que trabajaban empezaron a devolverles sus dibujos por ser demasiado horrendos, demasiado tenebrosos. Leverett intentaba suavizarlos, pero entonces los sentía insípidos. Los encargos dejaron de llegar. Empezó a vivir de magros pedidos ocasionales de alguna galería. Pero la verdad, nunca le contó a nadie lo ocurrido en el Arroyo Man. Y cuando lo recordaba, trataba de convencerse de que a quien había herido era un vagabundo cuya forma se había distorsionado a causa del horror que generaba la oscuridad. Esta explicación le ayudaba a recuperar la cordura cuando se despertaba en medio de la noche, con el rostro de la cosa todavía observándolo desde sus pesadillas. Años después, recibió el encargo de un viejo amigo y colega, que ahora era el editor de Gothic House, una pequeña editorial especializada en libros fantásticos y sobrenaturales. Quería que le ilustrara los 3 volúmenes en la edición de lujo del maestro del género, Ken Allard, muerto hace unos años, y Leverett aceptó al instante. Pasó horas eternas releyendo y releyendo los relatos, tomando notas y haciendo bocetos para su amigo. Su amigo le había pedido dibujos especialmente horribles para esa edición. No estaba mal lo que estaba saliendo, pero sentía que esos dibujos les faltaba algo de siniestra maldad de la obra de Allard, que tanto le recordaba aquella tarde en el Arroyo Man. Recuperó el viejo cuaderno de aquel entonces y empezó a incluir breves fragmentos de esos entramados de las estacas. Los rostros burlones de las criaturas degeneradas de Allard se hicieron más amenazantes. El editor le escribió una carta al finalizar el trabajo. Por amor a Dios, Colin, ¿qué son esas estacas que has metido por todas partes? Esas malditas cosas hacen que te estremezcas realmente. Colin le contestó explicándole su experiencia en el bosque sin mencionar nada de esa criatura que se había aferrado a su muñeca en el sótano. El editor le puso en contacto con un científico que estudiaba aquella zona por considerarse una de las zonas donde se había realizado magia negra en la época colonial. Este le habló de las granjas abandonadas con un dolmen en sus cimientos, una especie de losa de granito con un profundo surco que era utilizada como altar para sacrificios. Al cabo de poco tiempo, cuando salía de la imprenta el segundo volumen, fue él quien anunció la salvaje muerte del editor a mano de unos ladrones.
No pasó mucho tiempo cuando un hombre delgado, elegante, se presentó en casa de Colin. Era el sobrino de Alar. Recientemente muerto su padre, había descubierto una obra inédita en el desván y quería saber su opinión sobre la autenticidad y sobre la posibilidad de editarla. Creía que eran historias especialmente horribles, acordes con los últimos días de la vida de su tío. Colin Leverett le encontró en ellas referencias a estructuras megalíticas que en cierto modo se parecían a los diseños de las estacas. Acordaron que la obra se editaría y que Leverett la ilustraría. El sobrino de Alar mencionó explícitamente sus dibujos de estacas que tanto le habían gustado en la última obra de su tío. Revisaron los cuadernos y le pidió que incluyera todos esos dibujos. El exceso de trabajo agravó la pesadilla recurrente. Se encontraba en un túnel de paredes de piedra por el que se debían arrastrar. Las piedras húmedas se apretaban contra su vientre. Tras varios pasadizos llegaban al interior de una cámara subterránea, que a su vez abría hacia otras madrigueras. Una gigantesca losa que se encontraba en el centro con una ranura a lo largo por la que bajaba un líquido espeso. Una figura desde las sombras se aferraba a su muñeca, y Leverett se despertaba con el eco de sus propios gritos. Se levantaba entonces para seguir trabajando en sus dibujos y reflejar algunos detalles de la pesadilla. Lo primero que hizo al acabar el último dibujo y recibir el cheque fue comprarse una caja de botellas de buen whisky e intentar recuperar el sueño. Volvía a entrar en aquel sótano al que llegaban toda clase de madrigueras de piedra. En la losa del medio, tal vez un hombre que se debatía furiosamente, como si estuviese atado, mientras él le clavaba un cuchillo en el corazón. Al despertar, se vio recubierto de una sustancia gelatinosa. Colin subió al coche y se dirigió a toda prisa a la casa del sobrino de Alar. Llegó casi al anochecer. Aquel tardó en responder sus frenéticas llamadas, pero se alegró al verlo, porque justamente acababan de llegar los libros impresos. Tenemos que destruirlos, le gritó Colin. Esos signos de esas estacas pertenecen a un culto, tienen un significado oculto en sus rituales, y el culto sigue vivo. Mataron a mi editor y están detrás de mí, y te matarán a ti para impedir que publique el libro, le gritó horrorizado. Colin, realmente eso suena disparatado, le dijo el sobrino de Alar. Ven, te mostraré los libros que están en el sótano. Leverett dejó que su anfitrión lo condujera escalera abajo. El sótano era muy grande, revestido con piedra y muy seco. Los he colocado aquí para que la casa no se hundiera debido al peso, dijo el sobrino de Alar. Mañana las enviarán a los distribuidores. Leverett abrió un ejemplar y contempló sus dibujos que había conseguido retratar a esas grotescas criaturas, las cámaras subterráneas, los altares teñidos de sangre y las enigmáticas estructuras de estacas. Son antiguos glifos, le dijo al sobrino de Alar, inexplicables para la mente humana, fragmentados en un pentagrama de varias millas de ancho. Los estaba evocando nuestro Supremo cuando usted lo golpeó en la cabeza. Y perdimos esa parte esencial del diseño. Pero entonces descubrimos sus dibujos y luego sus notas. Ahora, miles de nuevas mentes podrán leer las evocaciones y se unirán a nosotros en los lugares ocultos. Leverett se volvió para echar a correr, pero las figuras salían ya arrastrándose de las sombras del sótano y los túneles. Se puso a gritar mientras el sobrino de Alar también empezaba a arrastrarse, pero no podía despertar, únicamente echarse al suelo, seguirlo y esperar su fin. Esta es la historia de Karl Edward Wagner. Él nos da un relato de terror en un bosque. Entonces espero que les haya gustado
que se hayan divertido. Bueno, divertido no, cuidado con lo que leen y cuidado cuando les da por explorar lugares ocultos. Entonces voy a darle unos saluditos a Kevin, Luis, mi Lucero, ¿cómo estás? Bienvenida. Maestro, bienvenido. Gracias, muchas gracias a todos los que nos acompañaron la noche de hoy. Hoy a punta de aguapanelita porque está haciendo muchísimo frío. Entonces muchos éxitos, cuidado con lo que escriben, con lo que dibujan mis queridos artistas y con lo que publican. Hoy un cuento corto para una noche tan fría, tan fría. Gracias Jenny, muchas gracias por tu compañía todas estas noches. Y pues aquí los seguimos esperando, que se sigan uniendo. Tenía un... que se sigan uniendo. Mañana también les transmitiremos, aquí viene la parte charra, les transmitiremos la rendición de cuentas del colegio, no se la pierdan. Y aquí invitados todos. Feliz noche, una huepanelita para el frío y mucho cuidado con lo que escriben antes de